Hola a todos y todas, yo soy Arthur Barcelos, historiador, profesor y arqueólogo en el sur de Brasil. Hace como 30 años que me dedico a la investigación de las misiones jesuíticas en la Cuenca del Plata, sobre todo las misiones que tuvieron lugar con la etnia guaraní. A lo largo de estos años de investigación, fuimos percibiendo, yo y otros investigadores, que este proceso resultó en un profundo cambio, en muchas transformaciones en lo que se suele decir eran las pautas culturales de esta etnia en particular. Claro que también nos interesa y siempre estamos pendientes de todas las tentativas, procesos de misionalización con otros grupos de la misma zona, pero con el grupo guaraní nos vamos convenciendo a lo largo de los años que ha pasado algo con una cierta singularidad. Sin caer en la trampa de esta total singularidad, me gustaría presentar a ustedes un poco cuál es el camino que seguimos para percibir, para interpretar estos profundos cambios y, claro, sobre todo, sus resultantes, sean ellas culturales frente a lo que pasa con los grupos indígenas a lo largo de la evangelización del periodo colonial y, sobre todo, después de la salida de los jesuitas en el siglo XVIII y también de todo lo que pasó en Sudamérica con el proceso de las independencias, pero también la resultante material, me refiero a los vestigios arqueológicos que tenemos muchos en esta zona, en el sur de Brasil, que también compartimos con territorios actuales de Argentina, Uruguay y Paraguay. Para llegar a eso, me gustaría empezar haciendo acordar a todos que estamos tratando de un grupo de misionarios con características muy específicas. La Compañía de Jesús, que surge en la primera mitad del siglo XVI, es una orden religiosa que tiene muchas características que la distinguen de todas que vinieron antes, me refiero a los franciscanos, a los dominicos, a los benedictinos. Bueno, lo que se percibe después de muchos años leyendo, sobre todo a los propios jesuitas que nos dejaron su historia relatada en varias formas documentales, vamos montando una imagen, una idea, una visión de que estos jesuitas desde el principio se consideraban y trataban de convencer a los demás de que era una orden extremadamente preparada para todos los retos que podrían surgir dentro de lo que era el gran reto que era evangelizar a los grupos indígenas de América. Así, una de las características que me gustaría subrayar de entrada es la que respecta a la práctica de escritura y de confección de mapas. ¿Por qué eso? Porque me dediqué en los últimos años a verificar la resultante espacial que después la veíamos en la cartografía jesuítica y también todo lo que tiene que ver con las descripciones, sean geográficas, sean etnográficas, que llegaron hacia nosotros y que fueron producidas por misionarios de la Compañía de Jesús, juntamente con los indígenas con los cuales estaban realizando sus labores apostólicos y evangélicos. Se verifica que la Compañía de Jesús ha tenido una postura muy similar desde lo que es hoy Canadá hasta la Tierra del Fuego en los límites más sureños de América. Me refiero a la descripción muy densa, muy gráfica de todo lo que iban produciendo como material documental de lo que estaban viviendo. Esta es una característica muy fuerte, muy marcada de los misionarios de la Compañía de Jesús. No se verifica con esta intensidad en lo que ha quedado de resultado de los trabajos publicados, manuscritos, mapas, croquis, planos urbanos de la acción de misionarios de otras órdenes religiosas. Por eso se suele decir que son misionarios con sólida formación tanto en matemática como en astronomía, arquitectura y las artes en general de los siglos XVI, XVII y XVIII.
En mi caso particular, me dedico a acompañar la trayectoria y el resultado del trabajo misionario de los que estuvieron en la cuenca del Río de la Plata entre los siglos XVII y XVIII. En el año de 1609, la Compañía de Jesús establece la provincia jesuítica del Paraguay, cuya sede momentánea a los primeros años fue la ciudad de Asunción, que fue fundada por españoles en el año 1537, bien al principio de la colonización de lo que es la Cuenca del Plata. Esta provincia jesuítica del Paraguay era una área muy amplia, dentro de la cual se encontraban muchísimos grupos indígenas de las más variadas organizaciones sociales, o sea, una gran diversidad cultural desde el punto de vista político como también económico. Dentro de esta macro área se encontraban grupos cazadores, recolectores, y también se encontraban grupos ceramistas, horticultores de las florestas, de los montes de esta zona. Los jesuitas tuvieron que enfrentarse con el reto de tener un programa de evangelización que podría ser aplicado a distintos grupos. Y es de ahí, de esta diversidad indígena de la base, que vamos a encontrar todas las soluciones que los jesuitas fueron buscando a lo largo de los años. Claro, estamos tratando, como he dicho, de una orden que intercambiaba muchas informaciones de lo que estaba pasando en los distintos locales, y eso se verifica en la documentación de los siglos XVII y XVIII, que intercambiaban cartas, informes, relatos, instrucciones que permitían saber cuáles eran los momentos en que hubo resultados positivos desde el punto de vista del misionario y en los cuales los resultados fueron rotondos fracasos. Y vamos observando que cuando uno mira a los grupos indígenas y piensa en sus organizaciones sociales que son anteriores a la llegada de los conquistadores, de los colonizadores y también de los misionarios de la Iglesia, se puede encontrar algunas explicaciones que nos permitan interpretar por qué en algunos casos el resultado fue exitoso desde el punto de vista de los intereses de la Compañía de Jesús y en otros no. En mi caso, que trabajo con lo que ha pasado en las misiones con los guaraníes, nos enfrentamos con un grupo bastante conocido por una razón muy sencilla. Estos grupos estaban en presencia en el momento cuando llegaron los conquistadores, así que tenemos una gran cantidad de informaciones que vienen desde los cronistas, los primeros etnógrafos. En los primeros años de la llegada de los españoles en la Cuenca del Plata, me refiero entre 1516 hacia más o menos 1560, en este periodo hay muchos relatos bastante conocidos de actores coloniales que participaron de estas entradas al territorio y utilizando sobre todo los grandes ríos, los ríos que forman la Cuenca del Plata. Me refiero al río Paraná, al río Uruguay y al río Paraguay, que juntos forman el río de la Plata, que es el último tramo que sale al mar. En esta zona, que es formada por todos los ríos que conforman esta cuenca, se encontraban distintos grupos y ahí estaban los guaraníes. O sea, estos relatos dan cuenta de los primeros momentos, cómo estaban organizados, cómo nacían la guerra, cómo nacían sus alianzas, todas las cuestiones familiares que podrían ser observadas desde el punto de vista de los cronistas. Tenemos todas las fuentes que vienen desde la arqueología y que nos permiten también pensar el paisaje del periodo colonial y también lo que eran los núcleos urbanos de las misiones que fueron establecidas con los guaraníes y también todo el amplio espacio rural de exploración económica. Resulta que con esta gran cantidad de informaciones y fuentes documentales se montó una cantidad expresiva de investigación sobre este fenómeno, quizás uno de los más investigados en lo que respecta a las misiones que los jesuitas han tenido en el periodo colonial en lo que es hoy América del Sur. Fueron 150 años de convivio entre los jesuitas y los guaraníes, desde el principio del año 1610 hasta la expulsión de
1767. En estos 150 años llegaron a establecer 30 pueblos llamados reducciones por el concepto de reducir a pueblos, y estos 30 pueblos llegaron a alcanzar en su auge una población de 150.000 indígenas. Es un caso también bastante incomún en el periodo colonial para lo que respecta a las poblaciones indígenas impactadas por la colonización. Estos guaraníes eran ceramistas, horticultores de la floresta subtropical y tropical, y al entrar en contacto con los jesuitas establecieron formas de convivio y formas de pactos políticos que se dieron a través de sus liderazgos, los caciques, que eran jefes de familias extensas llamadas tebís, en las cuales estaban involucrados todos los hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, cuñados, cuñadas de estos jefes de familia, los llamados caciques. La alianza se formó entre los misionarios y los caciques, y todo demuestra que los caciques tuvieron un protagonismo tremendo en estos primeros años y también a lo largo de todo lo que vino después. Pues en estos 150 años, estos pueblos llegaron a organizar una economía pujante que estaba basada en un binomio. Por un lado, la ganadería extensa con ganado vacuno, pero también con la criación de caballos y ovejas y mulas, pero sobre todo el ganado vacuno, y también la explotación de una planta llamada yerba mate, que ya era consumida por los guaraníes, pero que dentro del proceso colonial se convierte en un producto consumido también por los españoles y sobre todo la élite criolla, pero también todo el conjunto de la sociedad colonial, desde la Cuenca del Plata hasta el plató boliviano, Perú boliviano, de la zona de Potosí. Así que estas misiones organizaron el territorio como una forma de explotar económicamente los recursos y generar excedentes que pudieron ser comercializados en las ciudades coloniales, y con estos ingresos volver a financiar la expansión de las misiones. Este es un proceso bastante conocido y en mi caso particular siempre me interesó el impacto profundo, la transformación de la organización espacial y territorial de los guaraníes. Y este es el punto en donde entra la cartografía. La cartografía para los jesuitas sabemos que tenía un significado mucho más allá de que sencillamente ilustrar sus escritos, sus diarios, sus informes, sus cartas anuales, sus relaciones. La cartografía fue también un instrumento de evangelización, como fue también un instrumento de colonización desde el punto de vista de los intereses de la Corona de España. Este es un caso muy claro para la acción de la Corona de España y su vínculo con la Compañía de Jesús, que no se ve con la mismísima expresión en el caso del vínculo de la Corona de Portugal con los jesuitas que fueron a Brasil para evangelizar indígenas. Hay ahí significativas diferencias que se reflejan en la propia cartografía. Yo trabajo con la cartografía de los jesuitas de la zona colonial española, sobre todo los que estuvieron entre los guaraníes. Esta cartografía demuestra que era un instrumento de control y con una dupla característica. Por un lado, demostraba la organización espacial en dados momentos a lo largo de estos 150 años, y se ve cómo que el territorio se va conformando a través de los núcleos urbanos, de las reducciones, y después se puede ver en la misma cartografía cómo se va ordenando con caminos, con capillas que marcan estos caminos, y estos caminos llevaban hasta la zona donde estaban los animales, la ganadería de los animales cimarrones, que después, entrado el siglo XVIII, van a ser arrinconados en grandes estancias de ganados. No más estarán sueltos en grandes vaquerías, como eran llamadas, sino que van a intentar confinarlos en áreas amplias, utilizando los ríos y el relieve para dividir el territorio
entre distintos pueblos. Esta es una organización espacial muy singular y que funcionó por lo menos por unos 50 a 60 años. De estas instancias, que las tenemos muy bien cartografiadas, se sabe que en su interior habían puestos de estancias donde vivían indígenas posteros con sus familias, llegando incluso a haber una cantidad expresiva de indígenas viviendo fuera de los núcleos urbanos, organizando, coordinando las actividades económicas de ganadería y también vigilando para que otros, sean colonos españoles, sean portugueses que venían de Brasil o ya luso-brasileños, no adentraran en el territorio controlado por las misiones de guaraníes. También se ve por esta cartografía que todo eso estaba ordenado para llevar la producción, o sea, el ganado, en pie, o si no, los cueros, la grasa y todo lo que se podía aprovechar de un animal que era batido en el campo, después de hacer el rodeo, que también está marcado en la cartografía, todo era direccionado para los núcleos urbanos. Había ahí una separación de lo que sería consumido en los pueblos y luego los excedentes del cuero eran comercializados en las ciudades de la zona, sobre todo Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe, pero también alcanzaban otros mercados más allá de la Cuenca del Plata. Por otro lado, estaba lo que nosotros llamamos la zona yerbatera, en donde los indígenas de los pueblos explotaban la yerba mate, que era natural, no cultivada, y que estaba a distancias considerables. Estamos hablando de 150, 200 a 300 kilómetros de distancia de los núcleos urbanos. Todos los años se organizaban expediciones yerbateras hacia los yerbales y ahí se hacía todo el proceso de la yerba, desde la recolección hasta su procesamiento para convertirla en hojas secas que eran llevadas también a los núcleos urbanos, a tal punto que se llegó a dividir el territorio yerbatero, asignalando a cada pueblo un yerbal o más de un yerbal. También fue una forma de organización territorial bastante singular que no se verifica con otros grupos indígenas del periodo colonial misionalizados por los jesuitas. Así tenemos un proceso que la cartografía demuestra de una reorganización territorial bastante profunda en términos de lo que era la organización espacial de estos guaraníes antes del proceso de evangelización llevado a cabo por los jesuitas. Sabemos que los guaraníes manejaban el territorio, explotaban la yerba mate, pero los guaraníes no conocían la ganadería, siquiera conocían las vacas y tampoco el caballo, y se adaptaron en aquel contexto colonial, hicieron los pactos con los jesuitas y se convirtieron en realidad en los verdaderos los verdaderos actores que promocionaron la colonización interna de estos territorios en nombre de sus pueblos, pero también en nombre de la Corona de España. Bueno, la cartografía entonces refleja eso. Más allá de ser una cartografía para que los de afuera pudieran ver el éxito de estas misiones y su crecimiento a lo largo del tiempo, es una cartografía que también servía para manejar este territorio y luego también demostrar su pujanza, su tamaño, sus dimensiones y su pretendido control de cara a las autoridades españolas y a los colonos españoles. Cuando miramos a la Baja California, podemos encontrar varios paralelos. De hecho, el arqueólogo e historiador Arno Kern y Robert Jackson, el historiador Robert Jackson, también trataron de este tema y hicieron una publicación muy importante acá en Brasil, comparativa de las misiones de la California con las misiones de los guaraníes. Fue el único trabajo hasta ahora denso y profundo de una comparación que todavía necesita más profundización, porque hay muchos paralelos, pero también hay muchas diferencias. Como estamos tratando aquí de un caso muy singular que se relaciona con el grupo guaraní y sus formas de organizarse económicamente y políticamente, se puede empezar de ahí a pensar
los grupos que estaban en Baja California desde el momento de la llegada de los jesuitas y cómo los jesuitas también intentaron organizar ese territorio. Cuando hablamos de la Baja California, estamos hablando de algo que tiene unas especificidades muy particulares. De entrada, es una península, lo cual significa que moverse ahí establece geográficamente, naturalmente, algunos límites muy claros de cómo moverse dentro de este territorio. O sea, no es como un territorio amplio que hay mucho más movilidad de otros grupos de afuera, que era el caso con el cual los guaraníes tenían que convivir con grupos de la Pampa, con otros grupos de los montes que convivían y de cierta manera disputaban el territorio. En el caso de la California, el hecho de ser una península tiene su significado. También se sabe que no eran, los grupos de la península no eran horticultores, de ahí todas las dificultades de reducirlos a pueblos, pero mismo así se sabe que los jesuitas establecieron por lo menos 17 misiones, de las cuales 10 fueron muy activas, y claro, aquí estoy diciendo números en plan general, pero estudios mucho más detenidos demuestran claramente cada momento, cada periodo, las fundaciones, las tentativas de reducirlos y después los abandonos por varios motivos, y aquellas 11 o 10 que llegaron a tener una vida de algunas décadas, ¿no? Estas misiones de la California también tuvieron un impacto en lo que respecta a la cartografía. Es bastante conocido el caso de Eusebio Kino, que era un cosmógrafo y que llegó a determinar la peninsularidad de la California, que era algo que quedaba en duda cuando miramos la historia cartográfica de lo que es el oeste del actual México, el oeste de Nueva España. Vemos que por algún tiempo, sobre todo a lo largo de mitad del siglo XVI hasta por lo menos finales del XVII, quedaban dudas si la California era una gran isla o una península. Será Eusebio Kino que va a determinar cartográficamente la imagen que va a quedar de la California y que después se va reproduciendo a lo largo de los años en muchísimos mapas. Después será Fernán Consag, que irá establecer el mapa más completo, más detallado de la California. Estos dos mapas combinados resultaron en una imagen de la California que fue utilizado después de la salida de los jesuitas como una forma de conocer, controlar y definitivamente involucrar la península de la California a todo el sistema colonial español ya en el siglo XVIII. O sea, significa que por lo menos unos 50 años, los jesuitas casi tuvieron la exclusividad de actuar en la península, y eso se refleja en los resultados que alcanzaron ahí. Lo que sí llama la atención y merece una investigación aparte, y estamos justamente tratando de eso ahora, es las resultantes de los núcleos urbanos. Esta comparación es importante, algo ya se ha hecho, pero es necesario conocer un poco más. Estos núcleos de los cuales tenemos mucha iconografía para el caso de los guaraníes y las misiones con los guaraníes, y lamentablemente no tenemos ningún ejemplar, ningún plan urbano de lo que fueron los núcleos donde estaban los jesuitas y intentaban ahí reunir los indígenas de la Baja California. Pero mismo sin los planes es posible pensar las diferencias que son muchas entre lo que ocurrió en el sur de América con los guaraníes a llegar a un plan urbano muy ordenado, con calles, con manzanas, con un núcleo, con cementerio e iglesia, dos patios internos, y que era la casa de las recogidas, de las viudas, de las huérfanas, llamado Cochí Iguazú en el idioma guaraní, y lo que vemos para todo el caso de Nueva España, pero sobre todo para la Baja California, que no hay una conformación que siquiera se acerque a algo así. Lo que quedó
de demostraciones gráficas apuntan para pequeños núcleos y los indígenas no abandonaron sus formas tradicionales de vivienda y de convivir con el entorno, lo cual no ha pasado con los guaraníes, que fueron llevados a vivir y aceptaron vivir en pueblos urbanos con características urbanas muy bien demarcadas. Esto es algo que tiene un impacto tremendo en el resultado de la evangelización. Se sabe por los estudios hechos hasta ahora de comparación que los resultados en California son muy distintos a lo que ha pasado con los guaraníes, que es el caso más emblemático de todo el periodo colonial en América. Claro que si tomamos la comparación de los guaraníes con todos los otros grupos, desde Canadá a Tierra del Fuego, vamos a encontrar diferencias significativas. Me refiero al caso de la California porque cuando llegan a California a finales del siglo XVII, es justamente el momento en que aquí, en la Cuenca del Plata, los jesuitas están agrandando su frente misional, expandiendo su frente misional junto a los guaraníes. Y será entonces en este mismo periodo, que va desde 1690 hasta 1767, o sea, hasta la expulsión, que los jesuitas estarán actuando entre los guaraníes con mucho más intensidad y mucho más resultados, y también entre los grupos indígenas de la Baja California. O sea, estas imágenes que les fue enseñando a lo largo de mi ponencia son demostrativas de los resultados espaciales que se observan de todo lo que fue la acción misionaria de los jesuitas entre los guaraníes, donde hay una cantidad expresiva de documentación gráfica, pero también tenemos documentación gráfica para la Baja California. Y cuando compaginamos, cuando comparamos, vemos que la cartografía ha tenido un rol particular importante en los dos casos. Para el caso de la Cuenca del Plata, demostró la intención de los jesuitas y los guaraníes de señalar un control de un territorio y económicamente explotarlo con una organización bien demarcada. En cambio, tenemos en la Baja California una cartografía que refleja nada más que los contornos de la península, sus bahías, ensenadas, y en el interior muy poca información. O sea, no son mapas de tierra adentro como son mapas que tenemos para el caso de los guaraníes. Finalmente, termino les comentando que nuestros últimos trabajos aquí han sido sobre los mapas producidos por los mismísimos guaraníes, que también es un caso bastante particular, si no único, para las tierras bajas de América del Sur. En otro momento, si hay interés, puedo pasar las publicaciones y también los mapas con los cuales estamos trabajando. Les agradezco muchísimo la atención hasta aquí y espero haber logrado presentarles un panorama general comparativo en términos de organización espacial y cartografía, tanto para las misiones con los guaraníes como para las misiones en la Baja California. Muchas gracias.